Amigos de Homo Academicus, en este video veremos el capítulo 3 del texto de metodología de la investigación de Roberto Sampieris, referido al planteamiento del problema cuantitativo. Te pedimos que te suscribas al canal y comenzamos con la explicación. En primer lugar, es importante señalar qué implica plantear un problema de investigación cuantitativa, puesto que una vez que ya se ha concebido la idea de investigación y el estudiante ha podido profundizar en el tema de investigación y además en esa profundización se ha podido elegir un enfoque de investigación, es importante adentrarnos más en el dominio de la temática y delimitar el problema que se va a identificar con la finalidad de poder realizar el planteamiento de la problemática a investigar. ¿Qué significa? ¿En qué consiste básicamente plantear el problema? No es sino afinar y estructurar en forma más formal la idea de investigación, por lo que el paso de la idea de investigación al planteamiento del problema en ocasiones puede ser de inmediato, cuando existe bastante dominio y cuando el estudiante o investigador está bastante familiarizado con el tema, o en todo caso se debe realizar un proceso de investigación. Pero en todo caso, ya planteando el problema, vamos a tener las directrices centrales que van a guiar toda la investigación. Y además es importante señalar que para el planteamiento del problema es necesario seguir determinados criterios. Uno de los criterios es que el problema exprese la relación entre dos o más conceptos o variables. Esto, por ejemplo, si hablamos de un plan de marketing, podríamos señalar que el plan de marketing se lo diseña o se lo construye para incrementar ventas. Es decir, hablamos de dos o más variables o conceptos que vamos a relacionar. Por ejemplo, inflación y reducción, por ejemplo, de empleo. Entonces, podríamos vincular ambas temáticas siempre y cuando existan estas dos variables. Por lo menos en la investigación cuantitativa es importante, ¿no?, para establecer un grado de asociación o vinculación estadística entre las variables, o lo que llaman también la correlación estadística. El otro criterio tiene que ver con que el problema debe ser formulado como pregunta, claramente y sin ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efectos tiene? ¿Qué factores? ¿Cómo se relaciona? La pregunta debe ser lo más precisa y clara, de modo que no haya ambigüedad. Entonces las preguntas, ¿qué factores? ¿Qué efectos? O cuáles son los factores, etcétera, ayudan de sobremanera a tener bastante claridad en el planteamiento del problema. Y por último, el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que se obtengan datos de la realidad, datos que puedan ser observables y fundamentalmente que puedan ser medibles, datos que podamos medir de la realidad a través ya sea de encuestas, a través de escalas de medición, etcétera, etcétera. Es importante señalar que el planteamiento y sus elementos son muy importantes porque van a proveer las directrices y los componentes fundamentales de la investigación. Además, van a resultar claves para entender los resultados del problema de investigación. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema? Es decir, cuando queramos hacer un problema de investigación, ¿qué es lo que debemos considerar? En primera instancia, una vez que ya se ha formulado la pregunta, es importante tener los objetivos que persigue la investigación. Los objetivos básicamente señalan
cuáles son los propósitos o a qué aspira la investigación. Los objetivos se constituyen en una especie de guías del estudio de la investigación que se va a realizar, ¿no? Y siempre deben ser formulados con verbos infinitivos, como es el caso, por ejemplo, de explorar, describir, explicar, comprender, relacionar, analizar, experimentar, etcétera, etcétera. En otro video, dentro del mismo canal, explico cuál es la importancia de los verbos y qué significa cada verbo específicamente para poder usarlo en forma pertinente. Cada uno de estos verbos, obviamente no son todos, pero son los más comunes, ya indican y en cierta forma operacionalizan la pregunta de investigación para que el estudiante pueda realizar acciones de investigación. Los verbos de los objetivos y los objetivos particularmente deben tenerse presente en todo el momento del estudio. Deben tenerse presente en el momento de la revisión de la literatura, en el momento del marco teórico, deben tenerse presentes en el momento del diseño metodológico y en la recolección de los datos. Podríamos decir que deben ser omnipresentes en todo el estudio. El estudiante o el investigador los debe tener en mente siempre. Y puede ser también que a medida que se realiza la investigación y por lo común es lo que siempre sucede, que cuando hacemos la revisión de la literatura, por lo general pueden surgir nuevos objetivos de investigación o inclusive modificarse los objetivos de investigación que se han planteado. El segundo aspecto tiene que ver con las preguntas, que estos objetivos de investigación deban convertirse en preguntas, en interrogantes, que puedan orientar hacia las respuestas que se buscan en el estudio, ¿no? Ya habíamos señalado que los objetivos o los verbos operacionalizan la pregunta general de investigación. Pero también es posible que cuando definamos los objetivos de investigación podamos formular una serie de preguntas que nos ayuden a aterrizar mucho más en la recolección de la evidencia empírica que va a permitir alcanzar la respuesta para el objetivo que nos hemos planteado. Es por ello que estas preguntas de investigación que plantea Sampieri van a orientar hacia las respuestas que se buscan en la investigación. Las preguntas además van a resumir lo que se va a hacer en la investigación y deben ser preguntas delimitadas y que aclaren el área del problema y además deben ser preguntas que vayan sugiriendo en cierta manera actividades de investigación. Y es importante que además en las preguntas empecemos a considerar los límites temporales de la investigación, los límites espaciales de la investigación y definir el perfil de las unidades de observación. Y es importante que estas preguntas tengan una serie de condiciones, ¿no? Que en primer lugar sean preguntas que nos permitan afrontar algo de lo que desconocemos, sobre lo cual no tenemos respuestas. ¿Para qué? Para poder realizar la investigación. Y además que deben ser preguntas que deben tener la cualidad de ser respondidas con evidencia empírica, es decir, deben ser preguntas a las que vamos a responder solo y únicamente en la medida en que vamos a obtener y levantar datos de la realidad. Y además que son preguntas que supongan el uso de medios éticos para hacer la investigación, deben ser muy claras y además sustanciales, es decir, deben ser preguntas que van a suponer un aporte al conocimiento científico. El tercer componente tiene que ver con la justificación, que básicamente trata de la exposición de las razones de la investigación, el para qué y el por qué del estudio que se va a realizar por parte del estudiante. Deben cumplir con ciertos criterios, ¿no? Deben ajustarse a ciertos criterios. Estos son, por ejemplo, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la realización de esta investigación? ¿Para qué va a servir? La relevancia social. ¿Cuál es la importancia de la investigación? ¿A quién va a beneficiar? Las implicaciones prácticas. ¿Ayuda a resolver algún problema la investigación que se va a realizar? Valor teórico. ¿Se va a llenar algún vacío del problema con la investigación que se está llevando a cabo? ¿Se van a confirmar? ¿Se van a crear? ¿Se van a refutar teorías?
Y por último, la utilidad metodológica. La investigación va a ayudar, por ejemplo, a crear nuevos instrumentos para recolectar o analizar datos. En la medida en que respondamos a estas preguntas en la parte de la justificación, entonces estamos ya exponiendo las razones de por qué es relevante la realización del estudio que estamos llevando a cabo. El cuarto elemento tiene que ver con la viabilidad de la investigación. La viabilidad de la investigación básicamente tiene que ver con la disponibilidad de los recursos humanos, quiénes son los investigadores, cuántas personas van a investigar, cómo está conformado el equipo de trabajo, los recursos financieros, existe una fuente de financiamiento para la investigación, para el proyecto, o va a ser básicamente los recursos con los que cuenta el estudiante y los recursos materiales, ¿no? Si vamos a utilizar equipos, si vamos a utilizar computadoras, impresoras, archiveros, etcétera, etcétera. El acceso es importante, además de los recursos, el acceso a los escenarios, si vamos a trabajar en escenarios conflictivos, en escenarios donde existe una trama de poder tejida entre los actores sociales y donde puede nuestra presencia resultar incómoda, pues puede ser inaccesible el acceso al terreno de investigación, a ese escenario de investigación. Por lo tanto, es importante que tengamos acceso pleno y además podamos contar con la colaboración de informantes claves para obtener la evidencia empírica. El quinto elemento tiene que ver con la evaluación de las deficiencias en el problema del conocimiento. Bueno, esto básicamente parte de considerar los aspectos que no se han tomado en cuenta en la presente investigación, qué cosas, por ejemplo, se han olvidado, qué falta estudiar o abordar sobre la temática que estamos tratando, que nos hemos propuesto, y qué necesitamos saber, qué es lo que se necesita saber más acerca del problema, de la temática sobre la cual estamos dando vueltas. Estos tres componentes, estos tres elementos nos van a permitir eh, definir dónde se ubica la investigación, en qué campo de conocimiento, qué aporte va a realizar, porque nos obliga necesariamente a hacer una revisión previa de la literatura y además que aporta nuevas perspectivas para enfocar la temática o el problema que estamos nosotros tratando de investigar y dar respuestas. El otro elemento tiene que ver con las consecuencias de la investigación, que pueden ser positivas o negativas y es importante evaluarlas en forma integral. Positivas porque puede otorgar la solución a un problema social y negativas porque puede traer consecuencias nocivas a la población. Puede ser positiva desde el punto de vista de que va a aportar nuevos conocimientos y puede ser negativa porque implica un dilema ético, ¿no?, entre el investigador, por ejemplo, y los informantes. En todo caso, ya en el planteamiento del problema es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, partimos de la idea, tópico o el tema que hemos seleccionado, que básicamente se traduce en una frase o párrafo, y esto nos permite básicamente ubicar nuestro tema en el campo de estudio y en el campo disciplinario al que corresponde. Una vez que tenemos el tema, bueno, hay que realizar el planteamiento básico del problema. Esto consiste en partir de una preocupación, pero que luego, perdón, una preocupación o un asunto o algo que requiere solución o algo que nos interese. Es decir, el planteamiento básico del problema puede surgir de cualquiera de estas fuentes, pero sin embargo, tiene que estar en relación con alguna temática de la realidad, con alguna problemática de la realidad, ya sea que nos interesa, ya sea que requiere una solución, ya sea que significa una preocupación nuestra o un asunto básicamente que nos ha llamado la atención. Posteriormente hay que realizar la justificación y el análisis de viabilidad del estudio. Esto consiste en hacer una revisión de la evidencia en la literatura para determinar la importancia de nuestro estudio y además obtener las evidencias en la experiencia práctica, ¿no? Por otro lado, las deficiencias, hay que hacer una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema
Y esto, claro, a partir de un estado del arte previo, una exploración bibliográfica y además hay que hacer esta definición de las deficiencias a partir de utilizar determinados apoyos, ¿no? Datos, testimonios y otros estudios. Es importante considerar que además es importante en cada una de estas 4 etapas utilizar algunas herramientas que refinen y precisen el planteamiento, ¿no? En palabras de Sampieri nos ayudan a aterrizar los conceptos. Por ejemplo, en el planteamiento del problema tiene una utilidad muy significativa las experiencias personales. En el planteamiento del problema y en la justificación y viabilidad es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, las sugerencias de otros investigadores o en este caso también de nuestro tutor. Y en las deficiencias del conocimiento es importante realizar reflexiones de tipo y de carácter individual. Hay que tomar en cuenta que desde el momento en que seleccionamos el tema o la idea hasta el momento en que estamos definiendo las deficiencias del problema, es importante tener presente en todo momento una revisión progresiva de la literatura que es relevante para el planteamiento del problema. Estas 4 etapas que las hemos expuesto ampliamente en las anteriores diapositivas, básicamente, ¿qué van a permitir? Que podamos plantear el problema, formular la pregunta que va a indicar la interrogante de conocimiento que se va a buscar responder. A partir de eso se van a plantear los objetivos de investigación, las preguntas de la investigación, la justificación, el análisis de viabilidad y una breve evaluación o balance de las deficiencias del conocimiento del problema. Y estos 4 componentes serían básicamente los elementos que, de acuerdo con Sampieri, podrían ser ya considerados en el planteamiento de un problema de investigación de carácter cuantitativo. Eso es todo y les agradecemos por su atención.